nuestro departamento. Bienvenidos a este espacio. Ya esta es la última actividad que realizamos en este contexto. La semana pasada tuvimos varias actividades. Hicimos una actividad orientada a cada uno de los centros. Se hizo una consulta sobre algunas temáticas que podrían interesar y pues ese tema de la accesibilidad fueron los temas que surgió dentro del campus tecnológico local de San Carlos, ¿verdad? Aunque hay también invitados de otros de los campus aquí. Pues bueno, quisimos orientarlo a las necesidades que nos manifestaron a través de una encuesta que se aplicó, si no me equivoco, en el semestre pasado. Mi nombre es José Fabián Aguilar, soy asesor del Centro de Desarrollo Académico, trabajo en temas de acreditación, temas de accesibilidad, temas de capacitación, investigación educativa y diseño curricular. Y capacitaciones en temas de, actualmente está en un tema de investigación educativa, pero solamente trabajo en temas de enseñanza y aprendizaje. El tema de hoy que nos reúne es el diseño universitario accesible. Para eso contamos con el apoyo de la compañera Melissa Berrocal Jiménez, que ella es compañera del TEC Digital, tal vez algunos de ustedes ya la conocen. Melissa es licenciada en diseño publicitario y tiene una maestría sobre tecnologías accesibles de la Universidad Internacional de La Rioja. Meli, yo trabajo con ella ya hace mucho rato, por lo tanto le tengo mucho cariño y le digo así, Meli. Meli trabaja bueno, en la parte de comunicación visual, pero además, dado su especialización, colabora dentro de la institución en procesos que desarrollamos desde el SEDA, el TOP y el TEC Digital, que tienen que ver con accesibilidad. Actualmente, específicamente, estamos dando unos consultorios a las diferentes escuelas que atienden a chicos con necesidades educativas derivadas de discapacidades, ¿verdad? Pero ha trabajado con nosotros en diferentes talleres, con el SEDA. El SEDA ayuda al TEC Digital también a dar sus capacitaciones con respecto a temas relacionados con tecnología y, en este caso, con accesibilidad. Y pues, es un placer tenerla con nosotros, siempre es un gusto, por lo puntual y concreta que llega a ser Melissa, en este tema que a veces se nos complica a todos como docentes, porque es como ver, visualizar cómo nuestro quehacer, y entendamos la producción de materiales, pero no pensemos ya necesariamente la mediación pedagógica, también es importante. Podríamos estar cometiendo algunos pequeños errores que limitan el acceso a la educación a esas personas que están con nosotros, por hábitos o por desconocimiento que tenemos del uso de la tecnología, ¿verdad? ¿Por qué es importante este tema? Antes de darle ya la bienvenida a Mel. Justamente por eso, el TEC, durante muchos años, recuerdo cuando yo ingresé, ya hace 11 años, no era tan visualizada como una universidad accesible. Aún estábamos todavía amparados en el transitorio de la ley 7600, donde aún no teníamos la obligación de cumplir con todo lo que la ley menciona, y de la otra ley, la 8656 creo que es, que también tiene que ver con es el reglamento a la ley, ¿verdad? Pero ya años después venció el transitorio y ahora sí estamos obligados sí o sí a cumplir eso. Hemos encontrado, cuando había todavía ferias vacacionales, los chicos, los orientadores o los chicos nos preguntaban si el TEC aceptaba personas con adecuación. Y era obvio para nosotros dentro de la institución decir que eso era así, pero bueno, ¿cómo lo estábamos transmitiendo a la comunidad internacional, ¿verdad? A esos chicos que pudieran estudiar? Y hemos tenido pues ya estudiantes ciegos, estudiantes con discapacidad física, como, que se trasladan en silla de ruedas. Tenemos estudiantes sordos o con rasgos auditivos muy disminuidos, ¿verdad? Entonces es un tema, y bueno, y hablamos de otro tipo de discapacidades que no necesariamente son relacionadas con discapacidad, ¿verdad? Sin necesidades relacionadas con el tipo psicosocial, pero que aún así demandan ciertos diseños, ciertos elementos en la planificación, porque esto, el diseño universal accesible, implica que no actuemos, ¿verdad? Y ya Melissa nos va a tocar un poquito más el tema, no actuemos reactivamente, es decir,
cuando ya tengamos un estudiante o una persona, un funcionario, un visitante, que tiene una necesidad especial, producto de una discapacidad o producto de una condición requiere el acceso, sino más bien que desde que planificamos tengamos la consideración que deberíamos diseñar y elaborar materiales con ciertas características para que independientemente de la persona sea accesible. Eso de la accesibilidad es universal, va más allá de los elementos que acabo de mencionar, porque también hay accesibilidad para poblaciones específicas, entendamos poblaciones que estén vulnerables, limitadas en cuanto a su acceso a la educación o en su limitadas en su acceso a la tecnología, o hablemos de comunidades más cercanas a nuestro país como comunidades indígenas. Entonces la accesibilidad va mucho más allá que lo que sin más, para no meterme en el espacio de Melissa, pues Meli, te dejo en compañía de los compañeros que nos acompañan y el espacio es todo tuyo. Aproximadamente Melissa va a intervenir como una hora y resto, y después tenemos un espacio de preguntas. Si hay alguna duda que surge durante la presentación de Melissa, Melissa no va a tener tanto chance de estar viendo el chat, pero yo sí. Entonces, si la quieren hacer en un momento, Melissa me dio la autorización para, si surge la pregunta, mencionarle que hay una pregunta, hacérsela para resolverla inmediatamente se presenten. Perfecto. Bueno, Meli, todo tuyo el espacio. Bienvenida. Muchas gracias Fabi. Tal como él lo comenta, ¿verdad? Ya nos ha tocado trabajar en muchas oportunidades juntos, ¿verdad? Y bueno, espero que esta charla sea de mucho provecho, ¿verdad? Y se lleven algo, un aprendizaje, ¿verdad? O no sé, alguna idea valiosa que les pueda ser de provecho. Bueno, vamos a iniciar con la presentación. La temática de hoy es el diseño universal accesible, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito sobre discapacidad y accesibilidad. Tenemos que partir del hecho de que cuando hablamos de discapacidad, no estamos hablando propiamente de la condición de una persona, ¿verdad? O sea, hay factores, ¿cómo podríamos decirlo? Vamos a ver. Hay condiciones físicas de la persona, efectivamente, que si las sumamos a un entorno que no le proporciona herramientas que le permitan tener igualdad de condiciones al resto de personas, ahí es donde se da la condición de discapacidad. Entonces, algo que es muy común es justamente que las personas piensen, ok, discapacidad es la condición que tiene aquella persona. No, discapacidad es cuando, ¿verdad? Estamos hablando, sí, de pronto la persona tiene algún limitante físico, pero la condición de discapacidad se da cuando en su entorno, ya sea físico o digital, ¿verdad? Esta persona encuentra barreras que no le permiten desenvolverse igual que al resto de personas. Ahí es cuando hablamos de una condición de discapacidad. ¿Verdad? El otro día hablaba con una compañera, ella me decía, mira, es que yo soy una persona zurda, entonces puedo decir que estoy en una condición de discapacidad cuando utilizo una regla, porque como los números van de izquierda a derecha, si yo trazo, para mí es muy incómodo como tomar la regla y trazar, ¿verdad? Entonces yo no me siento en igualdad de condiciones que el resto de personas. Y yo le decía, efectivamente, porque una discapacidad no es solo una condición física de las personas, ¿verdad? Sino que también tiene que ver con el entorno y con las barreras que ese entorno, como les digo, ya sea físico o digital, le representan a esa persona. Entonces, cuando hablamos de accesibilidad, nosotros nos referimos a justamente romper esas barreras, ¿verdad? Justamente a brindar un acceso que le permita a la persona que ya no encuentre esas limitantes, ¿verdad? La accesibilidad rompe con la discapacidad. Cuando hacemos algo accesible,
ahí estamos justamente disminuyendo o más bien eliminando esa barrera, ¿verdad? O esa condición que produce la discapacidad. Bueno, entonces partiendo de ahí y aclarando un poco estos términos, tenemos que hablar de números también, ¿verdad? Enfatizándonos en nuestro país, porque se dice que alrededor del mundo hay un 15% de la población mundial que presenta o que ha vivido en alguna condición de discapacidad, ¿verdad? Y en nuestro país representa el 18.2% de la población, que según el último dato de la INEC, que fue un estudio del 2018, ¿verdad? Una encuesta del 2018, se tiene un total de 670.640 personas, ¿verdad? Entonces, nosotros como docentes y funcionarios del TEC no podemos hacernos de la vista gorda con ese dato, ¿verdad? Tal como lo decía Fabián, igual derecho tiene un estudiante, ¿verdad? Que tenga de pronto alguna necesidad especial, ¿verdad? Alguna necesidad que nosotros podamos justamente adecuar el entorno para que él tenga igualdad de oportunidades a una persona que no presente condición de discapacidad. Bueno, como les decía, la persona no es discapacitada, ¿verdad? Eso es un mito. Ya tenemos claro, la discapacidad se presenta gracias a esos dos factores, de alguna limitación física y el entorno, ¿verdad? Todos tenemos derecho a obtener información, ¿verdad? Es un derecho universal que tenemos como personas. Obviamente también tenemos derecho a la educación. Y ese derecho no habla de, mire, si usted tiene una limitación física, no, no, no. Todos, absolutamente todos tenemos derecho a recibir educación de calidad y a obtener información de forma autónoma, de forma accesible justamente, ¿verdad? Que no haya una limitación para que yo obtenga esa información. Muy importante, o sea, el hecho de que ustedes estén acá, ¿verdad? Ya eso es justamente un gran avance. ¿Por qué? Porque no es como, ah, sí, yo considero, no, no, no. La empatía y la sensibilización, perdón, tienen que ver con ponernos en los zapatos del otro, ¿verdad? ¿Qué pasaría si nosotros somos quien no tenemos acceso a información? ¿Qué pasaría si yo quiero consultar un documento que es importante, que me sirve a mí para crecer como profesional, ¿verdad? ¿Qué pasa si no tengo manera de acceder a ese documento? ¿Verdad? Ya yo ahí me veo limitada, ¿verdad? Entonces, primero, como docentes, como funcionarios, como, ¿verdad? Como personas que damos servicio a toda la población costarricense, tenemos que caer en cuenta de que necesitamos ponernos en los zapatos de la otra persona y que es sumamente importante que la información que necesitemos transmitir esté disponible para todos, ¿verdad? Y que la otra persona no dependa como de un tercero para que le transmita la información, sino que la persona pueda acceder de forma autónoma pues a lo que ella necesita consultar. Vamos a hacer un ejercicio. Les voy a dar un espacio para abrir micrófonos y que algunos de ustedes me digan qué ven en esta imagen. Por favor, ¿qué es lo que ven? De mi parte de un color tipo, bueno, un fondo tipo azul oscuro, grisáceo. Eso es lo que logro percibir. Ajá. ¿Y qué dice esa imagen? ¿Qué mensaje nos puede transmitir esa imagen? Yo creo que está complicado, ¿verdad? Resulta que muchos estudiantes o muchas personas se enfrentan a esto todos los días, ¿verdad?
se le brinda en un documento, en un correo, en una presentación, una imagen, y esto es lo que, por ejemplo, un usuario de lector de pantalla percibe. Nada, un cuadro gris de pronto, un espacio ahí, un bloque, pero nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa ahora si yo les digo, ok, ahí hay un grupo de personas? ¿Ustedes qué se imaginan? ¿Verdad? ¿Qué se imaginan? Digamos, si yo les dijera, bueno, ahí hay una imagen de un grupo de personas. Ustedes pueden imaginar, ¿verdad? De escenarios. Pero ¿qué están haciendo esas personas? ¿Cuántas personas son? ¿Son personas jóvenes o son personas de mayor edad? De pronto pueden ser niños. ¿Ok? A veces nosotros proporcionamos información sobre una imagen, pero la hacemos tan general y la dejamos tan abierta o tan ambigua que no podemos, o sea, la persona que está usando de pronto un lector de pantalla no puede en su cabeza, ¿verdad? Tratar de imaginar lo que está sucediendo en el entorno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de pronto sí incluí una descripción de mi imagen, pero resulta que es una descripción muy general. Entonces, esto, o sea, esa descripción está, pero no dice mucho. Esas personas están al aire libre o más bien están en un edificio, estarán en una fiesta, estarán en la playa, estarán estudiando, ¿verdad? Entonces, veamos que aún así, cuando incorporamos muchas veces una descripción de una imagen, no tenemos en cuenta ciertas condiciones, ¿verdad? Ahora, vamos por otro intento. Si yo les digo, bueno, señores, señoras, señoritas, en esa imagen, ustedes van a encontrar un grupo de personas jóvenes conversando en un aula mientras esperan el inicio de su lección. ¿Verdad? Ya eso nos dice un poco más. Son un grupo de jóvenes, están en un aula y justamente esperan a que inicie su clase. Díganme ahora, con esta descripción, más o menos fue eso lo que pudieron imaginar. Sí, se aproxima. ¿Verdad? De pronto no, pues obviamente pensábamos que de pronto estaban en el TEC o lo que fuera, pero esa descripción última es un ejemplo de mi manera de transmitir a un usuario que usa lector de pantalla o a un usuario que nuestros estudiantes ahora, ¿verdad? Tenemos condiciones de todo tipo y hay unos que tienen limitación en sus datos, ¿verdad? Entonces tienen baja conectividad y de pronto las imágenes no cargan. Pero si yo incluyo una descripción de esa imagen, aunque ella no cargue o aunque la persona use un lector de pantalla, la persona puede hacerse una idea muy cercana de lo que la imagen proyecta, ¿verdad? Entonces eso es importante. Y eso significa ponernos en los zapatos del otro, ¿verdad? Yo me imagino que cuando yo les pregunté a ustedes qué ven, ¿verdad? De pronto era como frustrante decir, es un cuadro gris, no tiene nada. ¿Sí? Muchas veces, muchas personas se enfrentan a eso día a día, a través de un correo, a través de un documento, un PDF y demás, una presentación. Con el correo es muy importante porque a veces lo que estamos acostumbrados es hacer un diseño, ¿verdad? Sobre todo, digamos, por ejemplo, una invitación a un evento o a una actividad. Entonces, hacemos un diseño visualmente agradable. Ponemos la fecha así bien grande y usamos colores que llamen la atención y demás. Pero esa información, ese diseño es una imagen, ¿verdad? No es textual. Entonces, si nosotros no proporcionamos una descripción de esa invitación, ¿verdad?
estamos ahí cometiendo justamente, poniendo a personas en situación de discapacidad, lo que hablábamos antes. ¿Por qué? Porque es una invitación a una actividad, pero resulta que como es una imagencita, como el texto está dentro de una imagen, la persona, si la imagen no cargó por su conectividad baja, o si la persona necesita de un lector de pantalla, resulta que no va a poder tener acceso a la información y de pronto era una charla que a ella le llamaba la atención, de pronto sí quería asistir y no puede hacerlo porque no tuvo acceso a la información, ¿verdad? Entonces es muy importante que siempre nos detengamos, hagamos un alto en el camino y nos pongamos a pensar qué ajustes tengo que hacer yo para que la información que yo quiero transmitir llegue a la mayoría de personas. Bueno, continuamos. ¿Qué podemos hacer? ¿Perdón? ¿Sí? Bueno, para que lo tengas presente, por si está dentro de tu presentación, nos pregunta Laura, y esas descripciones, ¿cómo se incrustan? Yo traté, dice, pero no sé cómo acceder a ellas ni para ver si están ahí. Por ejemplo, bueno, yo sé que PowerPoint lo hace, pero me conseguí un software para hacerlo con la imagen en sí, pero no sé cómo revisarla. Ok, perfecto. Ahora podemos tocar esos puntos. Muchas gracias, Laura. Y sí, más adelante podemos explicar en algún punto de las pautas, ¿verdad? Que vamos a repasar así como a grandes rasgos. Podemos repasar cómo podemos incluir o cómo podemos verificar que la imagen sí tenga un texto alternativo. ¿Verdad? Entonces, sí, más adelante retomamos ese tema. Bueno. Continuemos, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? O sea, ya sabemos que hay una problemática ahí, ¿verdad? Ya incluso la compañera nos hace esa observación. Bueno, yo sí quiero incluir una descripción de imagen, pero ¿cómo puedo hacer para saber si está bien? Vamos a verlo. Nosotros tenemos que pensar en accesibilidad, ¿verdad? Ya quedamos claros en que la accesibilidad tiene que ver con romper esas barreras, con solventar, ¿verdad? Con proporcionar estos recursos como una descripción de imagen. Ya con solo eso estamos aplicando accesibilidad. Entonces tenemos que entenderla, tenemos que interiorizarla y así podemos aplicarla, ¿verdad? Tal como lo dijo Fabián, nosotros en conjunto con otras dependencias proporcionamos talleres donde ya específicamente estudiamos cómo podemos hacer para incorporar texto alternativo, para incorporar subtítulos, por ejemplo, a un video, para definir una jerarquía de títulos, para esquematizar la información, ¿verdad? Todo eso es importante y todo eso hace nuestros recursos accesibles. Entonces, tenemos que primero interiorizar, entender y después aplicar. ¿Cómo podemos aplicar la accesibilidad, ¿verdad? Tenemos importantísimo que conocer la normativa, ¿verdad? La normativa vigente. Como lo dijo Fabián, ya no es solo la ley 7600, ¿verdad? Si no me equivoco, el año pasado o hace 2 años, se publicó una directriz por parte del gobierno donde en los próximos 3 años las instituciones públicas de primer nivel, ¿verdad? Que son como los ministerios, ya deben tener sus sitios y sus materiales accesibles. Y después de ellos, digamos, la recomendación es que a 3 años instituciones como el tecnológico lo hagan también como recomendación. Pero si no me equivoco, es a 5 años que ya también el tecnológico debe cumplir con esa directriz, ¿verdad? Entonces es importante que tengamos en cuenta que no es solo un asunto de querer hacerlo, sino que también nuestro país nos lo exige, ¿verdad? Es nuestro deber como funcionarios públicos velar porque la información que nosotros transmitamos llegue a todas las personas. No importa si tienen si están en, no sé, en una condición de vulnerabilidad o de discapacidad, ¿verdad? O sea, tenemos que buscar llegar a todos. Entonces, debemos proporcionar, por lo tanto, un mismo trato, ¿verdad? Debemos pensar en igualdad, en flexibilidad. Esto quiere decir que a veces ya tenemos nuestros materiales, pero entonces, si recibimos un estudiante
con alguna condición, ¿verdad?, de discapacidad o en situación de discapacidad, nosotros, si no teníamos el material listo, ¿verdad?, pues definitivamente podemos hacer ajustes, podemos modificarlo para flexibilizarlo y que llegue a la persona, ¿verdad? Entonces, sí representa un pequeño, si lo hacemos desde un inicio accesible, en realidad no nos representa mayor cantidad de tiempo, no es que nos vamos a cargar de tareas ahora pensando en la accesibilidad, ¿verdad? Sino que, bueno, de pronto si tenemos que modificar algo ya hecho, dependiendo del material que tengamos, ahí sí puede ser que requiera un poquito de inversión, porque era algo que ya estaba listo, pero que tengo que cambiar. Sin embargo, a lo largo de los talleres, por ejemplo, que impartimos nosotros, lo que tratamos de hacerles entender es que definitivamente, si nosotros hacemos las cosas accesibles desde un inicio, ya eso no representa tampoco más carga de trabajo ni cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque si, aunque yo no vaya a tener el próximo semestre un estudiante con alguna necesidad especial, ¿verdad? O que requiera ajustes en mis materiales, pero yo de una vez, cuando los estoy haciendo, los desarrollo de forma accesible, ya los tengo listos. El día que yo reciba un estudiante que requiere algunos ajustes en los materiales, de pronto esos ajustes ya están. Entonces no gasto, o sea, no tengo que invertir tiempo, no tengo que decir, ay, ahora esto tengo que modificarlo, sino que mi material está pensado en que sea para todos. Recordemos que el diseño universal per se, ¿verdad? Nace, por ejemplo, el concepto nace es pensado en edificios, ¿verdad? Entonces, en hacer en un edificio que sea justamente accesible o que lo puedan utilizar todas las personas. Entonces, por ejemplo, retomando un poquito el concepto de diseño universal, si yo construyo un edificio y a ese edificio en su entrada le pongo una plataforma, una rampa, perdón, resulta que no la estoy haciendo pensando en la persona que usa silla de ruedas, sino que lo puede usar la persona que usa silla de ruedas, pero lo puede usar también la mamá que lleva en un coche a su bebé. Y resulta que también lo puede utilizar una persona que se quebró una pierna y que entonces usa muletas y que de pronto usar una escalera es muy difícil, ¿verdad? Entonces, resulta que para esa persona también. Y resulta que si en esa persona trabajan empleados que constantemente necesitan llevar a través de un carrito, ¿verdad?, mercadería o cosas de este tipo, a ellos también les sirve la rampa. Y resulta que si un día amanecí con dolor de rodilla, de pronto me duele subir gradas, a mí me sirve. Entonces veamos que pensar, o sea, el diseño universal se refiere no a pensar en personas que estén en una situación o en una condición de discapacidad, sino que estamos pensando en todos, ¿verdad? En todos. Entonces, bueno, a raíz de esto surge el diseño universal accesible, ya más pensando en materiales digitales, porque nos competen, ¿verdad? Porque con estos materiales nosotros brindamos a nuestros estudiantes información para el aprendizaje, ¿verdad? Entonces, estos materiales es importante que sean inclusivos, que sean equitativos y que sean de calidad. Esas características ya necesariamente, digamos, para que un material sea de calidad, debería cumplir con los criterios de accesibilidad que vamos a repasar ahorita. Vamos a lo mismo, aquí lo podemos visualizar, ¿verdad? El diseño universal, podemos decir que el diseño universal accesible es algo como redundante, ¿verdad? Si lo hacemos accesible, ya estamos cumpliendo con uno de los criterios de la universalidad, ¿verdad? Entonces vean ahí el ejemplo que les comentaba. Tenemos una rampa que no solo sirve para el señor que necesita esta andadera, ¿verdad? Que no podría usar las escaleras, sino que la señora que va caminando con él, ella no tiene ninguna condición especial y vean que ella también la puede utilizar. Entonces, partiendo de eso,
¿verdad? Si nosotros lo hacemos así desde un inicio, vean que aquí lo dicen, no tenemos necesidad ni de adaptar nada, ni de rediseñar nada de forma especial, sino que si aplicamos a nivel de nuestra temática, ¿verdad? A nivel digital, ciertos criterios y ciertas pautas, ya lo estamos haciendo justamente, estamos aplicando esto del diseño universal, del diseño accesible. Ahora hay una corriente, ¿verdad? También una metodología de estudio que nos habla, creo que en el SEDA hay bastante información al respecto también, ¿verdad? Del diseño universal para el aprendizaje, que es el DUA, ¿verdad? Algunos de pronto lo habrán escuchado, otros no. Como les digo, los compañeros del SEDA, pues obviamente pueden ampliar y ustedes pueden acercarse a ellos si quieren profundizar más en el diseño universal para el aprendizaje. Él es pensado no solo en accesibilidad, sino que va más allá. ¿Por qué? Porque el diseño universal para el aprendizaje tiene un enfoque de enseñanza y aprendizaje que brinda a todos los estudiantes la misma oportunidad de progresar. A todos, ¿verdad? No importa si tiene alguna limitación física, ¿verdad? No importa. No importa si esta persona aprende más rápido, no sé, de forma visual, ¿verdad? De forma auditiva, o sea, también tiene que ver con las diferentes formas de aprender que tienen los estudiantes. Entonces, el diseño universal para el aprendizaje lo que nos dice es que nosotros deberíamos presentar nuestros materiales de forma tal que tomemos en cuenta cada una de esas necesidades. ¿Qué significa esto? No quiere decir que yo tengo que tener un mismo material, ¿verdad? En formato de video, texto, infografía, presentación, ¿verdad? O sea, pues sería lo ideal, pero con esto podemos trabajar también de forma colaborativa con colegas que impartan los mismos cursos. ¿Por qué? Porque si Fabián, por ejemplo, y yo tenemos este semestre que viene un mismo curso, podemos ponernos de acuerdo. Entonces yo le digo, bueno, Fabián, yo voy a trabajar en presentaciones y documentos PDF y vos vas a trabajar en videos y en infografías. Entonces, son materiales con una misma temática, los trabajamos de forma conjunta y resulta que los dos enriquecemos nuestro curso, porque proporcionamos a nuestros estudiantes diferentes materiales con una misma temática, pero acordes como a su forma de aprender, ¿verdad? Entonces, por ahí va el DUA, los principios del DUA, y es bastante interesante, pero sí quería dejar claro que ellos van más allá de la accesibilidad, ¿verdad? O sea, no es que el diseño universal para el aprendizaje es un diseño, o sea, sí es un diseño accesible, pero no es ese es su principio, sino es pensando en todo, ¿verdad? Ya lo vimos antes con el concepto de diseño universal. En la presentación creo que se las podemos compartir porque ahí tengo enlaces, ustedes han visto, ¿verdad? Tengo enlaces ahí que los pueden llevar a ahondar un poquito más con ciertos temas. ¿Ok? Ahora sí, vamos a hablar propiamente de los criterios o de las pautas o parámetros que deberíamos considerar a la hora de desarrollar un material, en este caso accesible, ¿verdad? Bueno, cuando nosotros definimos qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Ya sea presentación, ya sea documento escrito, ya sea infografía, ya sea video, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que debemos contemplar, por ejemplo, en cuanto a formato y estilo, utilizar tamaños de letra que sean legibles. Y eso se define, ¿verdad? De acuerdo al medio que vamos a utilizar. Por ejemplo, un documento escrito o una infografía que de pronto la persona va a ver en pantalla, ¿verdad? En su computadora, debería tener para el cuerpo del texto un mínimo de letra de 12 a 14 puntos, ¿verdad? Incluso he estado leyendo documentación reciente, ellos recomiendan 14 puntos, ¿verdad? Pero hay diferentes tipos de letra, entonces hay letras que se ven más
o sea, que el tamaño 12 es un poquito más grande que otro, ¿verdad? Entonces, ahí jugamos. Lo importante es que sea una letra legible. Ojalá no utilizar menos de 12 puntos, porque ya la persona con baja visión puede tener dificultades para leer, ¿verdad? Entonces, sobre todo en infografías, porque de pronto, si es un documento, por ejemplo, Word, aunque yo lo haga, qué sé yo, de 11 puntos, la persona puede seleccionar todo el contenido y aumentar el tamaño de letra. Pero si es una infografía que ya es un formato que no es editable, ¿verdad? La persona va a ser muy difícil, ¿verdad? Que pueda modificar el tamaño de la letra I. De pronto puede hacer un zoom a la pantalla, pero si la imagen no es de calidad, ya ahí se empieza a ver la letra como lo que llamamos pixeleado, ¿verdad? O de baja calidad, y eso dificulta la lectura. Entonces, cuando nos sentemos a diseñar un material, siempre pensemos en que la letra que vayamos a utilizar sea una letra legible, ¿verdad? Ya les digo, mínimo 12 puntos en su tamaño. Para una presentación, por ejemplo, como, bueno, ya ahora en la virtualidad en la que vivimos, pues las presentaciones en realidad las ven también nuestros estudiantes en pantalla. Pero bueno, se supone que una presentación en la presencialidad, ¿verdad? Nosotros la vamos a proyectar, ya sea a través de un proyector, a través de, no sé, de una pizarra inteligente y demás. Entonces, nuestros estudiantes la van a ver a cierta distancia. Por eso es que se recomienda que para una presentación el cuerpo del texto sea de 24 a 28 puntos. Otro, ¿sí? Pero aquí tal vez voy a ofrecer un ejemplo que va muy al mano lo que estás diciendo, que no necesariamente es porque yo tenga una discapacidad, yo tengo astigmatismo y yo lucho con las presentaciones donde la gente engrandece las imágenes o usan letras no adecuadas porque yo ya me dice, o sea, y es una cuestión, tengo anteojos, pero aún así se me dificulta mucho. Y la tomamos la que también soy, entonces es como, y quiero compartirlo con ellos, es como, es algo que no necesito un apoyo educativo, no necesito, pero para el acceso a la información sí me afecta. Claro, claro. De hecho, tenemos el mismo problema. Yo también uso lentes porque tengo astigmatismo y yo recuerdo, o sea, habían presentaciones que a uno hasta se le cruzaba la vista, ¿verdad? Del esfuerzo que había que hacer para ver. Entonces, como lo dice Fabián, o sea, por eso lo hablamos acá, por eso lo decimos con todas sus letras. Si creamos un material que es accesible, no es pensando en la persona que tiene una situación de discapacidad o la persona que necesita un producto de apoyo para acceder a la información. Estamos pensando en todos, en un estudiante que usa lentes, en un estudiante que de pronto anoche se acostó tarde, ¿verdad? Porque necesitaba estudiar para un examen, tiene su vista cansada y ya eso le afecta. Entonces, veamos que haciéndolo accesible, o sea, seamos enfáticos en esto. Accesible quiere decir para todos, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por el aporte, Fabi, porque justamente ejemplifica que no es solo la persona ciega, ¿verdad? No es solo la persona baja visión grave, ¿verdad? Sino que cualquiera nos podemos ver afectados. El tipo de letra también es importante, ¿verdad? Ojalá que busquemos un tipo de letra sans serif, que es sin adornos o sin serifas, como la que estamos viendo en esta presentación. Las serifas son estos ganchitos o estos adornos de diseño que tienen los tipos de letra cursiva. Resulta que esos tipos de letras son mucho más difíciles de leer, ¿verdad? Entonces, afectan a personas baja visión, afectan a personas con déficit de atención, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, un tipo de letra sencilla, plana, facilita la lectura. Algunos ejemplos o recomendaciones, si ustedes me lo preguntan, puede ser Calibri, Arial, Helvética o Verdana. Si hay un documento ya como de carácter un poco más formal, porque me lo han dicho en algunas charlas o talleres, ¿verdad? Que de pronto me dicen, es que es un documento formal que me exige por ejemplo, la letra Times New Roman. Resulta que la letra Times New Roman, a pesar de ser con serifas, esos adornos no entorpecen tanto la visión. Entonces, de pronto, es un tipo de letra que también es adecuada. Sin embargo, la recomendación para materiales que
que necesitamos divulgar a muchas personas, la recomendación es que ojalá sean con estos tipos de letra simples, ¿verdad? Sans serif o sin adornos. El estilo de letra normal. No abusemos de cursivas, no abusemos de negritas. Las negritas, por ejemplo, son un recurso valioso cuando yo quiero enfatizar algo, ¿verdad? Y tienen que ver ahora también con lectura rápida. La gente ahora, como está muy acostumbrada a tener una lectura digital, de pronto va leyendo ahí como por encimita y toma énfasis a las letras en negrita. Pero entonces utilicémoslas para resaltar una idea o un concepto. No vamos a hacer todo el texto en negrita, ¿verdad? Porque ya eso más bien se torna cansado a la vista. Escribir con mayúsculas, por ejemplo, en un correo tiene una connotación de estarle gritando a la persona. Entonces, son criterios que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Y que debemos evitar para hacer un material accesible. Después, los títulos, lo que hablábamos, ¿verdad? Ellos proporcionan una jerarquía de información, pero esos títulos resulta que no es que yo vengo y me siento a escribir en Word o a escribir un correo y le pongo ahí el título, materiales accesibles, y resulta que lo selecciono, le aumento el tamaño y lo pongo en negrita. Eso parece un título, pero semánticamente no lo es, ¿verdad? No sé si han visto Word. Word tiene una paleta que se llama estilos. Creo que sí se llama estilos, y ahí viene título 1, título 2, debemos usar esos, ¿verdad? Título 1 para el título principal, título 2 sería en el caso de la presentación, por ejemplo, el formato y estilo, ¿verdad? Que ya van teniendo como cierto nivel de jerarquía. En un correo también, no sé si lo han visto, cuando ustedes van a escribir un correo, ahí aparece una pestañita que dice estilo, entonces de pronto dice normal o párrafo, y después dice título 1 o encabezado 1, encabezado 2, ¿verdad? Entonces procuremos utilizar esos recursos, ¿verdad? Porque eso sí define la palabrita que yo estoy marcando como un título de forma semántica. Y después el interlineado. El interlineado, el espacio entre líneas debería ser más o menos, ¿verdad? Si hablamos de un documento de texto, por ejemplo, como Word, deberíamos manejar un interlineado de 1.3 a 1.5. Ahí calculando, ¿verdad? Porque de pronto no todos se visualizan como Word, ¿verdad? Por ejemplo, pero entonces que haya como un espaciecito en blanco entre líneas, ¿verdad? Algo que le dé aire al texto, que no lo muestre cargado, porque igual eso es como más cansado de leer, a las personas de baja visión les afecta, incluso a las personas con déficit de atención también les afecta. Entonces, si hay como un aire entre una línea de texto y otra, pues eso facilita la lectura. En cuanto a textos, bueno, cuando ya tenemos un documento más grande o hacemos un correo un poco más extenso, ¿verdad? Es importante, y este contenido tiene varios párrafos, es importantísimo que estos párrafos no pasen las 6 líneas, ¿verdad? Un párrafo extenso ya está más que demostrado que ya el estudiante de pronto ve aquel contenido denso, ¿verdad? Entonces ve aquella cantidad de texto y entonces ya de una vez le entra como, ¿verdad? Como ya con cierto recelo, y le va a dificultar más la lectura, mientras que si son párrafos como más pequeñitos, ¿verdad? Entonces ya eso, pues de pronto puede ser el mismo texto extenso, que si yo lo divido como en párrafos más pequeños, sí hace como la lectura un poco más dinámica. La alineación. Este es muy importante y a veces es en lo que más se falla, ¿verdad? Resulta que somos muy dados a justificar los textos, pensando que eso hace que se vea el contenido más ordenado. Resulta que si yo justifico los textos, muchas veces el editor, para formar líneas así visualmente iguales, genera espacios entre las palabras y esos espacios no son uniformes. Entonces, eso afecta enormemente a una persona con dislexia, ¿verdad? También a una persona con déficit de atención. Y es muy probable que las personas se pierdan en la lectura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque imagínense que, bueno,
incumpliendo varios criterios, tengo un párrafo largo y además justificado, resulta que viene la persona y está leyendo y resulta que como todo tiene una misma longitud, de la tercera línea pasó a leer a la quinta línea. Entonces se brincó una línea ahí, ¿verdad? Porque no visualizó que era la que continuaba y resulta que ya perdió el hilo de la información, ¿verdad? Entonces, tengamos mucho cuidado con la justificación de textos también. Básicamente por el espaciado que se genera entre palabras, eso hace que se dificulte montones la lectura y se puede perder la atención, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, lo recomendable es que los alineemos a la izquierda. El espacio, ¿sí? Perdón, una pregunta que estaba relacionada con los títulos que no había visto. Dice, ¿cuál es el motivo para el hackeo de títulos? Ok, resulta que los títulos, una persona que requiere de un lector de pantalla, ¿verdad? Si yo someto el texto al que yo le puse títulos fingidos, o sea, al que yo le aumenté de forma manual el tamaño, lo hice en negrita, visualmente parece un título, pero resulta que si la persona necesita un lector de pantalla para leer para interpretar esa información, resulta que el lector lo va a leer todo como texto corrido. Entonces, para esa persona, el texto es uniforme, digamos, y no va a haber una jerarquía. El dispositivo, el producto de apoyo no tiene cómo interpretar que eso es un título o que la información está dividida en secciones, sino que lo lee corrido, lo lee corrido, lo lee corrido. Mientras que si yo utilizo, por ejemplo, en un correo electrónico las etiquetas de encabezado, por ejemplo, o en un documento Word utilizo los estilos, pues resulta que el lector de pantalla sí dice, ok, esto es un título de encabezado 1, ya la persona sabe que ese es el título principal del documento. Este es un título de encabezado 2 y ahí va, ¿verdad? O sea, como que el lector sí hace como esa indicación, ¿verdad? De qué es, ¿verdad? Lo que está leyendo. Esto es un título de nivel 1, un título de nivel 2, esto es un párrafo y entonces ahí ya la persona en su cabeza pues va comprendiendo cómo está segmentada la información. Otra cosa muy importante es que gracias a los textos, gracias, por ejemplo, en Word, volvamos a Word, ¿verdad? Resulta que si nosotros utilizamos estos estilos de encabezado, eso me genera como un mapa de navegación. Entonces, la persona a través de los títulos también puede conocer qué tan extenso es ese documento, ¿verdad? Entonces, y puede ir, no necesita leer absolutamente todo para llegar a una sección en específico que requiera, sino que eso funciona también como un menú. Entonces, a través de su lector de pantalla, él puede dirigirse a la sección que quiere estudiar. Y si no es un usuario de lectura, digamos, si no es un usuario de lector de pantalla, pero igual es un estudiante que necesita ir a algún texto, no necesita hacer scroll por todas las páginas, sino que con ese mismo mapita de navegación se puede dirigir a la sección específica que quiere consultar, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que se utilice justamente como el esquema de titulación, ¿verdad? Como para definir esa jerarquía y esa estructura de la información. Espero haber aclarado la duda. Gracias, Meli. Con gusto. Bueno, les decía que de igual manera, el espacio entre párrafos es muy importante, ¿verdad? El hecho de que entre un párrafo y otro haya como un pequeño espacio en blanco, eso me ayuda a que la información sea más fácil de comprender. Nosotros, por lo general, lo que hacemos para dejar ese espacio en blanco entre párrafos es usar la tecla Enter. Entonces yo digo, ok, Enter, Enter, ¿verdad? Y dejo ahí el espacio y sigo escribiendo. Resulta que si yo utilizo la tecla Enter para hacer esos espacios, el lector de pantalla lo lee. Y resulta que si la persona, ¿verdad? Ojalá yo haya hecho como 10 veces Enter para, por ejemplo,
se me viene a la mente los docentes de matemática. Están escribiendo un problema que el estudiante debe resolver, entonces deja un espacio en blanco, entonces enter, 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 enter. Y resulta que ese enter es leído por los lectores de pantalla. Entonces imagínense ustedes lo que es estar escuchando, ¿verdad? Un contenido textual y que de pronto diga enter, 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 ¿verdad? O sea, lo incómodo que debe ser. Vamos a lo mismo, pongámonos en los zapatos de los demás. Los programas, por lo general, tienen herramientas o recursos que nos permiten definir esos espacios sin usar la tecla Enter, ¿verdad? Sino como un espacio entre párrafos, ahí lo podemos configurar y ya con eso generamos lo que nosotros requerimos de espacio ahí, sin que se genere este enter, 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 ¿verdad? Entonces, evitemos ojalá justamente el uso de la tecla enter. En cuanto a las listas o los listados, ¿verdad? Utilicemos las herramientas que nos proporcionan los programas que estemos utilizando. Vuelvo al ejemplo del correo electrónico. Si yo en el correo electrónico voy a escribir una lista numérica o una lista con guiones o con puntitos, hay un botoncito específico en el editor del correo para que yo haga la lista, ¿verdad? No es simularla, no es venir y poner un asterisco y hacer ahí el listado. ¿Por qué? Porque eso no se lee como lista. Vamos ahí al mismo ejemplo de los títulos. Resulta que un lector de pantalla viene y lee eso como texto corrido y lo que va a leer es asterisco y el texto, asterisco, texto, asterisco, texto. Entonces es como invasivo. Mientras que si yo lo hago con estas herramientitas de listado, ahí sí le indica a la persona. Lo siguiente es un elemento de lista. Entonces viene y lee la línea que corresponde, ¿verdad? Entonces ya la persona visualiza que es un listado. Las listas son muy útiles porque sirven como para puntualizar la información, pero son útiles siempre y cuando las utilicemos con el recurso adecuado. En cuanto a los enlaces, cuando vamos a incorporar un enlace en nuestros materiales, es importante que este esté subrayado siempre. ¿Por qué? Porque resulta que si tenemos una persona daltónica, si le quitamos el subrayado y dejamos solo el color y la persona no distingue bien esa tonalidad de color, puede ser que no perciba que hay un enlace, ¿verdad? Entonces, otro recurso muy valioso es que no pongamos leer más o ver más o clic aquí. ¿Por qué no? Porque esos enlaces no me dicen nada, ¿verdad? O sea, no me proporcionan información de hacia dónde me dirijo. Es diferente que yo les ponga, ok, la historia del tecnológico, hago una breve reseña, un resumen. Si quiere leer más, clic aquí, ¿verdad? A que yo diga, para más información sobre la historia del tecnológico, diríjase a este enlace, ¿verdad? Entonces ya yo a la persona le estoy indicando que ese enlace me lleva a ampliar más la historia del TEC, ¿verdad? Que si yo le digo, clic aquí, más información, ¿de qué? ¿Verdad? Bueno, pues ustedes me pueden decir de lo que se está leyendo, pero resulta también que los usuarios del lector de pantalla, ellos pueden consultar todos los enlaces del documento. Entonces imagínense igual que si ellos van a buscar algo en específico y van al listado de enlaces y todo dice clic aquí, ver más, leer más, eso no dice nada. Además, leer más o clic aquí o ver más son frases muy cortitas, ¿verdad? Entonces, si la persona tiene deficiencias en sus miembros superiores, ¿verdad? Y no es tan precisa en la ubicación del mouse, resulta que el clic aquí, que es un enlace chiquitito, la persona puede ser que le cueste mucho hacer clic en esa parte. Entonces, ojalá que el enlace sea un poquito más largo, que describa hacia dónde se dirige, ¿verdad? Y que siempre esté subrayado. Pensemos también en lectura fácil, ¿verdad? ¿A qué se refiere esto? Yo entiendo que muchos de los que estamos aquí somos profesores universitarios y las materias que impartimos muchas veces requieren de un lenguaje técnico un poquito más complejo. Pero procuremos en la medida de lo posible simplificar esos textos. O si es un concepto un tanto complicado o con un término un poco difícil, ojalá nosotros podamos acompañar ese concepto con un ejemplo de cómo aplicarlo en la vida real, ¿verdad? De la cotidianidad.
O, por ejemplo, si colocamos un acrónimo, si yo hablo del ITCR, la primera vez que yo lo mencione en mi texto, yo tengo que poner qué significa ITCR, ¿verdad? Aunque pueda parecer muy obvio, no para todo el mundo lo es. Entonces, a eso se refiere lectura fácil, ¿verdad? A colocar ejemplos de conceptos difíciles, a tratar de explicarlo de manera un poco más simple, a justamente la explicación de acrónimos, ¿verdad? Todo eso facilita la lectura. Uso de color. Bueno, cuando vamos a incorporar color a nuestros materiales, debemos tener en cuenta el contraste. No sé si se han topado, pero a veces utilizan el color de un título, por ejemplo, en color amarillo, ¿verdad? Y resulta que el fondo es blanco. Eso no nos genera para nada un buen contraste, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el amarillo con el blanco, una persona baja visión de pronto le va a dificultar muchísimo ver esa combinación de color y no va a percibir de forma adecuada lo que dice el título, ¿verdad? Entonces, hay herramientas que sirven para conocer el contraste, ¿verdad? Para saber si lo estoy aplicando bien. Esto es un concepto un poquito más técnico. El contraste te dice que para que sea accesible tiene que ser con unos valores de 4, 5, 1. ¿Qué son esos números? Me van a preguntar ustedes. Bueno, es un cálculo matemático, ¿verdad? Hay una fórmula que calcula el porcentaje de brillo con el porcentaje de luminosidad de las pantallas. Entonces, lo adecuado para que se genere un buen contraste es justamente el valor 451. No es que aquí vamos a venir a aprendernos la fórmula, porque hay muchas herramientas en la web gratuitas que nos hacen como el trabajo de hacer este cálculo. A mí me gusta mucho una que se llama Color Contrast Analyzer. ¿Por qué? Porque es gratuita, porque la puedo usar en cualquier máquina, o sea, no importa si yo tengo una Mac o si tengo una PC o si uso Linux, ¿verdad? Cualquier sistema operativo tiene como esta versión. Incluso para Windows, por ejemplo, hay una versión portable donde yo esta herramienta la instalo en un dispositivo USB y simplemente cada vez que la necesito ejecutar, pues conecto mi USB y la corro desde ahí, ni siquiera tengo que instalarla en mi máquina. Y ella, vean que tiene entre sus herramientas un gotero, entonces yo puedo tomar muestras de color de cualquier parte de la pantalla. El primer color que toma es, se supone que el color del frente, en este caso digamos de la letra, y el otro color es el fondo. Entonces te permite hacer ese cálculo del texto y el fondo. En el ejemplo que se proyecta en pantalla, vean que es un valor de 331. Entonces, aquí le explica como la norma, ¿verdad? Ya eso es un poquito más técnico, pero, por ejemplo, te dice que eso sí es válido para títulos, ¿ve? Porque es como para texto grande. Pero para texto de cuerpo, en este caso ya el contenido ya textual, para ahí sí no se debe usar, ¿verdad? Entonces, ahí como para que sepan un poquito y si les interesa la herramienta, pues ahí me buscan y yo les explico cómo funciona. Es súper sencillo. Y muy importante, la información no debe ser, el color no debe ser la única forma de transmitir información, sino que por ejemplo, si yo quiero decirle a mis estudiantes, miren, tengo espacios de consulta, se los voy a compartir a continuación. Los rojos son horarios que ya no están disponibles. Los verdes son los que me queda todavía espacio para atenderlos. Y si la persona es daltónica y yo le puse los rojos y los verdes, o sea, ese pobre no va a saber. ¿Cómo hago en ese caso? De muy fácil, entre paréntesis le pongo no disponible, disponible, o le hago un asterisco y le pongo, bueno, los que tienen asterisco son los que ya no tienen espacio, por ejemplo. Entonces, aunque la persona no distinga el color, hay otra manera en que la persona obtiene información. Cuando incorpora... Señor. Pregunta Gabriel Amador. Ajá. Le agradece la charla que está bastante interesante. Pero dice que el lector de pantalla para una persona no vidente lee PDF al igual que Word. Dice, lo consulta porque es mejor pasarse el estudiante PDF y no Word en caso de que se requiera. Sí,
De hecho, sí. De hecho, cuando hablamos de documentos textuales, los que hacemos con Office o incluso los profes de mate que utilizan mucho látex, lo recomendable ojalá es que nos lo convirtamos el documento final a PDF. Si nosotros empezamos a aplicar los criterios, digamos, de los títulos, de agregar texto alternativo a las imágenes y demás, cuando lo convertimos a PDF, tenemos que verificar nada más, ¿verdad? Ya eso es como un poquito más específico. Y si no, Gaby luego me puede escribir, ¿verdad? Cuando ella quiera convertir su Word a PDF. Porque ahí lo único que tenemos que tener cuidado es que cuando lo guardamos como PDF, Word tiene un botoncito que dice opciones. Entonces tenemos que hacer clic ahí y nos aparece una ventanita emergente. Y tenemos que verificar como que nos diga que se cumple como con la accesibilidad recomendada, algo así. El término, ahorita no lo recuerdo bien, pero sí habla como de mantener el etiquetado para que sea accesible. Él sí menciona la palabra accesible, entonces verificar nada más que ese check esté activo. Ya con eso, todos los criterios de los que hemos estado hablando ahorita y que aplicamos en Word, se nos van al PDF. Entonces el PDF sigue siendo accesible. De hecho, es recomendable guardarlo como PDF porque se considera que PDF es el formato universal. Entonces, no importa si la persona no tiene Office instalado, ¿verdad? El PDF igual lo va a poder leer. ¿Por qué? Porque hay lectores de PDF gratuitos, ¿verdad? Y disponibles para cualquier sistema operativo. Entonces, más bien es recomendable pasar los documentos a PDF. Sí, nada más teniendo el cuidado de que activar como los checks que se refieran a accesibilidad. Casi todos los programas, ¿verdad? Donde nosotros trabajemos y vayamos a convertir a PDF, tienen esa opcioncita como de mantener etiquetado, ¿verdad? Ese tipo de cosas, o mantener criterios de accesibilidad, nada más revisar como que eso esté activo y listo. Pero más bien es recomendable pasarlo a PDF. Bueno, en cuanto a las tablas, si vamos a incorporar una tabla en cualquiera de nuestros materiales, muy importante, las tablas no deben ser una imagen, ¿verdad? Porque si no, vamos a lo mismo, la persona no va a poder acceder al contenido de esa información. Si es una imagen, necesitaríamos colocar una descripción que indique cuál es el contenido de esa tabla, ¿verdad? Deben tener en la medida de lo posible una filita de encabezado. Y si es una tabla muy extensa que va por varias páginas, ese encabezado debe repetirse pues en todas las páginas, ¿verdad? También debemos evitar combinar celdas porque ya eso hace compleja la lectura de la tabla, ¿verdad? Ya la modifica y puede ser que no se lea de forma adecuada. Y si es una tabla muy compleja que sí requiere, digamos, como esta combinación de celdas y demás, pues deberíamos valorar si podemos dividirla, que no sea una sola tabla compleja, sino que son tablitas más simples, ¿verdad? Entonces es mejor tener 2, 3 tablitas, pero sencillas, a una que sea muy compleja y que requiera como combinación de celdas en varios espacios. En cuanto a elementos visuales, ¿verdad? Cuando vamos a utilizar imágenes, videos, gráficos o figuras, muy importante incluir la descripción del recurso mediante la opción de texto alternativo. Creo que fue Laura que nos preguntó ahora más temprano que cómo hacía para verificar si esto se aplicaba bien, ¿verdad? Y se aplicaba de forma adecuada. Es que eso depende del programa, ¿verdad? Por ejemplo, si estoy en Word, yo simplemente coloco la imagen, hago clic derecho, Word o PowerPoint, o en este caso vamos a hablar de Office. Si estoy con algún programa Office, simplemente coloco la imagen, le doy clic derecho con el mouse y ahí hay una opción que dice editar texto alternativo. A veces hay unas versiones más recientes de Office que te generan un texto alternativo automático, pero yo no me confiaría tanto porque si ustedes lo aplican alguna vez, se van a dar cuenta que muchas veces la descripción automática no tiene relación con lo que se ve en pantalla, entonces siempre hay como que revisar esa descripción. Si por ejemplo es un correo electrónico, el correo electrónico Office, por ejemplo, que es el que usamos en el TEC, también tiene una opción como incluso de hacer una revisión de accesibilidad.
Entonces, si vos antes de enviar el correo le haces la revisión de accesibilidad y no tenés un texto alternativo, ella te lo indica. Y entonces ahí vos podés corregirlo y podés incorporar ese texto alternativo. Si es, por ejemplo, la plataforma Tech Digital, que también la usamos bastante, ¿verdad? Cuando Tech Digital nos da esa opción. Cuando incorporamos una imagen a nuestro curso, ¿verdad? A alguna sección de nuestro curso, Tech Digital nos permite justamente en una pestañita, creo que es la segunda, de las propiedades de la imagen, ahí hay un espacio que dice descripción. Entonces ahí es donde yo coloco la descripción. Entonces todo depende como de los programas, pero por lo general ellos sí te permiten incluir texto alternativo. Si fuera, por ejemplo, Genially, que no lo hace porque deja ese texto alternativo en blanco y yo no puedo incorporarlo, no importa, sino parte del texto, yo coloco la imagen y entonces en la parte textual de mi material yo indico la imagen que se proyecta o a continuación muestra cómo ta, 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 ta. Y ahí, de forma textual, como parte del texto, yo estoy agregando esa descripción, ¿verdad? Entonces, aunque la imagen propia no lo tenga, el texto sí, me indica, ok, hay una imagen y se refiere a tal y tal y tal cosa, ¿verdad? Entonces, si la herramienta no tiene cómo incluir texto alternativo, yo debo buscar la manera, ¿verdad?, de describir. Sobre todo si esa imagen es relevante, ¿verdad? Porque si hay imágenes que usamos decorativas, esas nada más las marcamos como decorativas o decimos, esta es una imagen decorativa. O sea, es irrelevante para el contenido que yo estoy proyectando. Entonces, si es una imagen decorativa, yo no necesito incluir la descripción en el texto. Pero si es una imagen que acompaña a mi material o que ejemplifica lo que yo estoy escribiendo, sí es muy importante, ¿verdad?, que yo considere incluir esa descripción. Si la descripción es muy extensa, por ejemplo, yo metí un gráfico en la presentación y eso es muy difícil en una pequeña descripción de 2 oraciones hacer toda una explicación de ese gráfico. Ahí lo importante sería, igual, en la parte textual, poder explicar. Como vemos en la barra correspondiente al año 2019, se impartieron cierta cantidad de cursos en el tecnológico, ya para el 2020 cierta cantidad, y ahí yo voy explicando el gráfico. Si fuera una presentación PowerPoint, PowerPoint tiene una sección de escribir notas. Entonces, por ejemplo, ahí yo podría incluir la descripción, porque para no ponerla como en la parte de la presentación, ¿verdad? Sino que en la parte de notas yo la puedo incorporar. ¿Sí? Laura nos comenta que, bueno, pero le parece el correo. Pero además dice que ya bajo un software que le incrusta en imagen. Entonces, en buena teoría, estaría disponible como parte de la imagen. Pero entonces dice que la idea sería revisarlo con un lector de pantalla para ver si funciona. ¿Dónde podrían revisar eso un profesor? Ok. Si gusta, Laura, ya esa es una duda un poquito más específica. Entonces yo le puedo, usted me escribe, ahora yo creo que al final de la presentación está mi correo o se lo comparto por el chat y yo con mucho gusto le explico cómo podríamos revisar con lector de pantalla si esa descripción es leída pues por este lector, ¿verdad? Entonces ahora si gusta le dejo mi correo y como es una duda más específica y tendríamos que abrir el lector de pantalla y hacer la prueba y el tiempo no nos deja, entonces yo con mucho gusto la puedo atender en la tarde o cuando usted tenga disponibilidad y entonces ahí hacemos la prueba con el lector. ¿De acuerdo? Gracias, Mel. Yo le voy a poner el correo aquí en el chat. Perfecto, gracias, Fabi. Bueno, otro aspecto importante, ojalá que las imágenes no tengan información textual. Y vuelvo a retomar el ejemplo de muy común a nivel tech, lo vemos muy a menudo, cuando mandamos un correo con una invitación y esa invitación es totalmente una imagen, ¿verdad? Tiene texto, contenido, pero textualmente no hay nada, entonces es una imagen al fin y al cabo. Entonces, esos son los ejemplos de imágenes con contenido textual. Si yo la voy a incluir, es importante pues que abajito, como en el pie del correo, yo ponga los datos relevantes. Si fuera una invitación a una charla, título de la tabla, enlaces de acceso, día, hora, ¿verdad?
Entonces puedo tener mi imagen muy linda, muy gráficamente agradable, pero además de forma textual tengo la información importante de esa imagen, ¿verdad? Entonces eso es muy, muy importante. Los videos deben ser subtitulados siempre. Ahora tenemos la ventaja de que Stream, que es como el canal de videos del TEC, ¿verdad? O YouTube, generan subtítulos de forma automática. Entonces, deberíamos procurar subir los videos a estas plataformas para que se genere la subtitulación. Por ejemplo, en Stream yo tengo la ventaja de que lo puedo subir y cuando me generan los subtítulos, yo también puedo descargar el video y descargar el archivo de subtítulo. Porque ustedes me dicen, bueno, y si el video yo no lo tengo en ningún canal, sino que lo tengo de forma local, ¿cómo hago? ¿Verdad? Bueno, hay editores de video que te permiten colocarle la subtitulación. Sin embargo, si una forma fácil de hacerlo, ¿verdad? Para no tener yo que escribir como toda esa subtitulación, porque es como un poquito más de trabajo, es que estas herramientas te las generan de forma automática. Entonces, por ejemplo, yo lo subo a Stream, ya después de un tiempo, depende de qué tan largo sea el video, genera esos subtítulos y yo puedo descargar el video y los subtítulos. Y hay un programa gratuito que se llama VLC, que es que si yo tengo el nombre del video y el nombre del archivo de subtítulos escritos igual, o sea, con el mismo nombre, resulta que ella hace como un match, o sea, como que ella los une y entonces incorpora el archivo de subtitulado a mi video. Entonces ya de forma local yo tengo mi video subtitulado. Otros criterios respecto a animaciones, ¿verdad? Llámese audio, video o justamente animaciones, ¿verdad? Que son como cosas diferentes. Los controles de reproducción deben estar siempre presentes. La persona puede dar pausa en el momento en que requiera, puede dar play, puede subir, puede bajar el volumen. Eso es importante que siempre esté ahí, ese control que esté a disposición del usuario. Ojalá proporcionar una audiodescripción. En este caso, si es necesario. Si son videos con fines educativos, cuesta mucho como que necesiten audiodescripción, ¿verdad? Porque la audiodescripción se refiere, no sé si lo han visto en películas, yo creo que hay películas en Netflix que tienen la opción de proporcionar audiodescripción y lo que refieren es el narrador va haciendo una descripción del entorno del video, ¿verdad? Entonces, para fines educativos, de pronto no necesitamos siempre esa audiodescripción, pero si fuera necesario, si el ambiente es parte de lo que yo quiero transmitir, sí sería importante incluirla. Bueno, evitar uso de flashes con animación, ¿verdad? En animaciones sobre todo, estos efectos, luces intermitentes, cambios repentinos de imágenes, ¿verdad? Elementos que parpadean, eso es distractor primero y segundo que puede afectar a personas que tienen algún grado de epilepsia, ¿verdad? Que puede provocar un ataque ahí. No sé si han visto películas de ciencia ficción en el cine, muchas veces hacen la advertencia. Estas películas contienen efectos especiales que pueden afectar a personas sensibles, ¿verdad? Y se refiere justamente a estos elementos parpadeantes. El contenido interactivo, ¿verdad? Cuando hablamos también de una animación, debería poder ser controlado por teclado. O sea, que la persona pueda avanzar de página en página solo usando teclado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una persona ciega o una persona con, digamos, limitantes en su motora de miembro superior, de pronto navegan con teclado. La persona ciega porque no puede ver dónde está el puntero, no puede ver en qué parte está el mouse. Y la persona con deficiencias en su motora también, ¿verdad? O sea, le es muy difícil hacer el movimiento, ¿verdad? Con el mouse, entonces de pronto usar las flechas del teclado pues es más fácil. Entonces, un interactivo debería poder controlarse solamente con teclado. Algunas consideraciones ya generales, como para ir cerrando, ¿verdad? Ojalá que nuestros materiales tengan un título del documento y que ese título esté relacionado con la temática de ese material.
por lo general los recursos tienen alguna opción de propiedades y ahí podemos incluir ese título. También podemos incluir metadatos que son muy importantes, sobre todo si nuestro material va, por ejemplo, a un repositorio como el repositorio de la biblioteca, ¿verdad? Entonces es muy importante que esos metadatos sean palabras claves referentes al contenido. El nombre del archivo, algo tan sencillo como cuando vamos a guardar, si yo pongo presentación 1, presentación final, eso no dice nada, ¿verdad? Si la persona descarga ese documento, de ahí dice presentación 1, ¿sobre qué? ¿Verdad? Entonces, ojalá que cuando guardemos el nombre del archivo, digamos, ok, presentación, criterios, materiales accesibles, ¿verdad? Ya ustedes pueden descargarlo y lo tienen ahí en su máquina y ya ustedes saben que esa es la presentación de esta charla, porque es un nombre relacionado. Importante, esos nombres no deberían tener tildes o caracteres especiales como ñ o espacios entre palabras, ¿verdad? Entonces, esos son criterios ahí fundamentales porque a veces si ponemos una ñ puede ser que alguna computadora no abra, diga que hay un error con el archivo y al rato es el nombre del archivo, ¿verdad? Y hay herramientas con las que podemos revisar accesibilidad. Por ejemplo, las de Office. El Office tiene ahí usted dice la pestaña revisar, hay una opción que dice revisar accesibilidad. Entonces yo hago mi documento, al final le pongo esa revisión de accesibilidad y el mismo Word o el mismo PowerPoint me dice, ok, vea, usted ahí puso imágenes y no les puso texto alternativo. Y ella pone como una explicación de cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces si tenemos ese recurso, utilicémoslo. Y acá, ya como para ir cerrando, algunos ejemplos. Me gusta siempre poner ejemplos, ¿verdad? En este caso gráficos. Tenemos a nuestra izquierda un gráfico que no es accesible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vean los colores de las barras son muy tenues. Una persona con algún tipo de daltonismo o baja visión probablemente no vea la barra que es un poquito más clara y difícilmente vea la otra, ¿verdad? En cambio, si como en el gráfico de la derecha, yo proporciono que esas barras tengan un borde que es como un contraste adecuado, ¿verdad? Y además una textura. El gráfico de la izquierda, digamos, si la persona es daltónica y tiene o sea, le cuesta distinguir como que son colores diferentes, la textura es una guía para decir, bueno, ok, son dos elementos diferentes. El bordecito, aunque no distinga bien el color, el borde le permite visualizar de forma más clara cuál es el límite de esa barra y ese gráfico pudo haber sido más accesible porque lo recomendable es que tengan los porcentajes que corresponden a cada una de las barras, ¿verdad? Eso no, y en este caso no, y eso puede prestarse a malas interpretaciones, ¿verdad? Por ejemplo, la primera barra que dice Alajuela, yo puedo decir, ok, la primera barrita corresponde a un 2%, pero otra persona podría decirme, no, para mí es como un 3%, ¿verdad? Entonces no es preciso. Tipo de letra, contraste y alineación. Vean ahí, ese texto prácticamente no tenemos, como lo dijo Fabi, no necesitamos de un producto de apoyo para saber que eso es muy difícil de leer. ¿Por qué? Porque estamos usando un tipo de letra cursiva, tenemos un texto justificado y además el color de la letra con el color de fondo, o sea, fatal por todas partes, ¿verdad? Entonces, siempre tengamos cuidado por ahí. Este es un ejemplo tomado de internet, no lo hice yo, vean ahí es Universidad Ricardo Palma, vean la cantidad de contenido que tiene esa presentación, imágenes con texto y además ese texto no se puede leer, es imposible, ni siquiera para una persona 20/20, ¿verdad? Hay muchos elementos en esa diapositiva, yo no sé qué ver primero, ¿verdad? Entonces, esto es un ejemplo claro de lo que no debemos hacer. Infografías, tenemos la primera infografía, las dos son de la historia de internet, pero vean que, por ejemplo, la primera, yo no sé dónde empezar a leer, ahí no hay un orden de lectura que me diga a mí, ok, aquí es donde comienza, ¿verdad? Tiene demasiados elementos, se ve muy desordenada la información, ¿verdad? O sea, terrible. De hecho, la lectura, yo intuitivamente pensaría que es en dirección de las manecillas del reloj, pero si ya yo veo a detalle esa infografía, resulta que
el primer año que viene ahí dice 1969 y más bien va contrario a las manecillas del reloj. Entonces, alguien, o sea, yo podría confundirme y empezar a leer la información al revés. El otro ejemplo también es una infografía que también tiene mucha información, pero vean que por lo menos me da una línea de lectura, ¿verdad? Ella va haciendo como el camino de lectura, los elementos están un poco más ordenados. Ahí yo cuidaría un poquito más el contraste, ¿verdad? De pronto ese tono de gris que usaron para el texto, aparte que está muy chiquitita la letra, yo creo que ese tono de gris no permite un buen contraste, pero está un poquito mejor que el primer ejemplo, ¿verdad? Entonces, son tomados de internet, ¿verdad? No los hice yo, entonces tiene algunas faltas, pero no tan graves como la primera, a mi criterio. Animaciones, bueno, ahí está, ese ejemplo de destello en realidad está muy lento, ¿verdad? Pero era como para mostrarles a ustedes. Vean que las animaciones son un recurso valioso. En el segundo ejemplo vemos que en realidad la figura se va formando lentamente, ¿verdad? Pero nos permite de forma visual ir comprendiendo el concepto que se quiere explicar. Audios, muy importante que el audio tenga una descripción de ese contenido. Si nosotros planificamos nuestro material y por ejemplo queremos hacer un podcast, lo ideal es que hagamos un guión, no que vayamos ahí a hablar por hablar, sino que nos respetemos un guión. Entonces yo previamente debería hacer un guión escrito de lo que yo voy a decir para no redundar, ¿verdad? Entonces ese guión que yo hice previamente para lo que yo voy a decir, ese guión me va a servir después para proporcionar una descripción textual de lo que el audio dice. Entonces, vean, no es un retrabajo. Si yo hago las cosas planificadas, los recursos me sirven incluso para robustecer el material y hacerlo accesible, ¿verdad? Porque, por ejemplo, los dos dicen audio 2. El audio de la izquierda no tiene una descripción y si la persona si mi estudiante es una persona sorda, ese audio no lo va a poder escuchar. Mientras que en el audio de la derecha, yo tengo una descripción de lo que el audio dice completamente, una transcripción más bien. Entonces, esa persona, aunque no pueda escuchar, puede leer la información que contiene el audio. En cuanto a videos, aquí ya para cerrar, les tengo dos ejemplos de video. Los dos videos tienen subtítulos, pero vean los subtítulos de la izquierda. Bueno, no sé si los ven, están encerrados en un cuadro rojo. Cuidado con eso, ¿verdad? Porque, o sea, el video tiene subtítulos, pero ese subtítulo no se lee, se confunde con el texto. Los subtítulos lo ideal es que estén encerrados en un cuadrito negro y que sean con texto blanco para que no haya interferencia con el resto del video, ¿verdad? Que el video, el fondo, no interrumpa mi lectura, como en el caso del primer ejemplo. Y ahora sí, muchas gracias. Esto es lo que les quería compartir. No sé si hay dudas o comentarios. Si alguien quisiera hacer un comentario, una pregunta, puede hacerlo, activar su micrófono. Y bueno, yo quiero hacer una intervención. Sí. Adelante. Y bueno, agradecer por la oportunidad de la charla, ¿verdad? Y también desde su perspectiva, en este caso, Melissa, ¿cuál es la condición actual que nos encontramos? Yo pertenezco también al sector docente, pero hay varias cosas que hay que mejorar un montón, ¿verdad? Pero, ¿qué considera usted sobre cómo está la condición actual? Capacitación, digamos, en este tema. Bueno, ahí tal vez Fabi incluso me puede ayudar, ¿verdad? Porque sí es cierto. Bueno, era que Luis Felipe, yo ahora estoy muy contenta porque en un inicio, cuando abrimos estos espacios, ¿verdad? La participación, incluso las compañeras del DOC, si estuvieran aquí no me dejarían mentir, ellas comentaban que justamente la participación en estos espacios era a veces muy poquita, ¿verdad? O sea, como que decían, eso no me toca a mí, eso a mí no me corresponde, ¿verdad? No sé, eso no es conmigo, yo no tengo estudiantes con necesidades educativas, ¿verdad? De pronto. Entonces, al principio era como muy,
no sé, difícil llegar como a nuestra población de docentes y administrativos, en realidad funcionarios en general. La pandemia pues ha venido a cambiarnos la vida, ¿verdad? Pero yo podría decir que tiene aspectos positivos porque al enfrentarnos los docentes y nosotros los administrativos y apoyo a la academia y demás, a que todo tiene que ser digital y a que todo tenemos que proporcionarlo a través de estos medios, ¿verdad? Entonces, eso ha permitido como que más personas tomen conciencia de la importancia que tiene, ¿verdad? El tema de la accesibilidad. Entonces, viera que a lo largo de estos 2 años que llevamos ya de pandemia, se han abierto más como estos espacios, hemos tenido un poco más de participación de las personas, mayor interés, ¿verdad? Y ahí vamos, ¿verdad? Es un camino, pues, digamos, no sé si decir largo, ¿verdad? Pero sí me alegra saber que hay avances, que por lo menos ustedes, ve que Fabi lo dijo hoy, ¿verdad? Eran 12 personas. Yo sé que a veces el tiempo no permite, no es que no quiera la persona, ¿verdad? Pero yo he visto que sí hay como interés por hacer cambios. Por ejemplo, también me pasa, nos han buscado gente de gestión del talento humano, ¿verdad? Y ya nos dicen, bueno, mire, es que los documentos que estábamos haciendo no son accesibles y eso es importante. Entonces, usted nos ayudaría. Y por supuesto, tanto del SEDA como del TEC Digital y incluso las compañeras del DOP, el programa de equiparación de oportunidades, siempre estamos anuentes y lo que queremos es el bien de todos, ¿verdad? Entonces, viera que yo podría decirle 2 escenarios. Al principio poco interés y a raíz, llamémoslo de la pandemia o de ir tomando conciencia, ir abriendo como estos espacios cada vez un poquito más, hemos tenido buena recepción y buena aceptación de los docentes y de los funcionarios en general del TEC. Entonces ahí vamos, todavía falta más, ¿verdad? Todavía, pero ya consideramos que sí ha habido un avance al respecto. Muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más que quiera comentar algo o que tenga alguna duda? No sé si puedo hablar. Sí, Claro que sí. adelante. Bueno, buenos días, muchas gracias. Ahí estaba escribiendo en el chat que muchas gracias al SEDA y a Meli porque excelente. Muy contenta porque toda esa información realmente es muy valiosa para todo lo que hacemos. No solamente si atendemos estudiantes con algún problema especial. Yo siento que como bien lo decía Meli, en toda situación, ¿verdad? Cuando teníamos estudiantes en general, tenemos que también poner atención al tipo de material que les estamos dando. La duda, Meli, que yo tengo es la siguiente. Nosotros en este momento tenemos una persona ciega, una persona no vidente, vía Fundatec y tenemos una pregunta. Ella tiene un lector de pantalla, sí, pero nosotros a veces pensamos si es bueno grabarle un audio en conjunto con la presentación, porque hemos estado escribiendo las explicaciones de las imágenes y todo. Ella nos va diciendo que todo va bien, ¿verdad? Pero también teníamos la duda si de pronto sea mejor grabar un audio, y hacer como estilo video. No sé si eso será lo más indicado. Gracias. Ok, con gusto. Más bien, gracias por la pregunta. Bueno, ahí podría recordar, me acuerdo tanto de Catherine Palma, ¿verdad? Ella atiende pues el programa de necesidades educativas especiales, entonces con ella ustedes pueden tener acompañamiento en caso de tener un estudiante que requiera de algún producto de apoyo, ¿verdad? O de adecuaciones para sus materiales. Pero me acuerdo tanto que en alguna de las charlas ella contó la historia de David. No sé si muchos de ustedes conocen a David. David fue el primer estudiante graduado ciego, ¿verdad? Y él vino a romper muchos paradigmas y vino a poner las barbas en remojo y a decir, ok, aquí necesitamos ajustes, ¿verdad? Resulta que dice Catherine, cuenta que cuando este muchacho iba a hacer el examen de admisión, ¿verdad? Ellas lo primero que hicieron fue decir, ok, grabemos las preguntas del examen, grabamos las preguntas del examen y que él conteste.
Resulta que David hizo el comentario, ¿verdad? Porque el lector de pantalla puede ajustar la velocidad del audio. Entonces resulta que David decía, sí, muy bien, o sea, gracias por pensar en mí, por leer todo el examen y las preguntas, pero es que ustedes leían muy despacio. Y él hasta como que se desesperaba, ¿verdad? Entonces, sin embargo, por ejemplo, si es la grabación de la clase, yo no le veo problema, ¿verdad? Simplemente ahí lo que hay que tener cuidado es que si yo estoy proyectando y voy a hacer como un ejemplo, ¿verdad? Entonces, describir lo que se está viendo en pantalla, ¿verdad? Yo puedo hacer el video, pero si es necesario, de como al video no le puedo poner texto alternativo a las imágenes que voy proyectando, sí es muy importante que yo vaya describiendo absolutamente todo, ojalá de la forma más objetiva, ¿verdad? Pero, o sea, es un recurso válido, pero yo más bien le haría la consulta a ella, porque sí, de pronto, si es como David, que él usaba como su lector de pantalla configurado para que la velocidad de lectura fuera rápida, de pronto le puede parecer como, uy, qué aburrido, qué tedioso, ¿verdad? Lo leen muy despacio, cosas de este tipo, ¿verdad? Yo sí lo conversaría tal vez con la muchacha. Muchas gracias, Meli. Con gusto. Bueno, Melissa, ahí agradecimientos para vos y para el SEDA y por la temática, por lo que nos compartes. De nuevo, parte del SEDA, gracias por aceptar la invitación de ayudarnos con esta actividad como parte de nuestro aniversario. Hemos estado mandando cápsulas como de otros saludos que nos han llegado. Gaudi agradece, Gabriela, Vera, te agradecen. Yo te agradezco en nombre del director del SEDA. Y pues también agradezco a todas las personas participantes y por la participación. Y sí, eso es un espacio, es un tema que ha venido cobrando interés. Creo que va a seguir cobrando más de interés mientras más el TEC se muestre como universidad accesible. Que por ejemplo, parte del trabajo que hacemos Meli, yo y los compañeros del DOP es desde la Comisión de Equiparación de Oportunidades, donde nos hemos preocupado porque el TEC se muestre hacia otros fuera de la institución como una universidad accesible, y eso implica que haya más estudiantes interesados en revisar la oferta académica del TEC, porque dicen, aquí me pueden atender. Y ya sería, si hay algo que les gusta venir, ya no pensar es como el TEC no es accesible, que era la imagen que había. Entonces esto va a aumentar, esto va a ser presente si logramos que las políticas institucionales se vuelvan obligatorias. También es parte del proceso en el que está. Hay algunos acuerdos institucionales que también dicen que deberían, pero que podría hacerse accesible, ¿verdad? Incluso empezando desde la página web, pero ya si eso se logra va a ir pasando otras cosas desde la comunicación que se hace en general, y eso puede llegar al tema de que todos los materiales que produzca la institución cumplan con criterios de accesibilidad. Entonces eso es un tema necesario de conocer, necesario divulgar. No saben del día de mañana que ustedes docentes van a ir a una conferencia o escriben un paper o manden algo y haya personas interesadas del área que tengan alguna condición les impida el acceso a lo que ustedes están presentando, y puede haber sido tal vez un punto de encuentro para un proyecto de investigación, de extensión, o poder lograr un contacto para poder desarrollar algo más y que la universidad se acerque a las personas. En este caso, a las personas con alguna discapacidad o alguna necesidad educativa. Mil gracias, y pues gracias a todos y un placer, y que tengan feliz provecho en su almuerzo. Muchas gracias. Gracias a ustedes por asistir. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, un abrazo.